Noches, le agradecemos por disponer su tiempo y espacio y dedicarse ese tiempo en el corazón de hoy estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tratar o vamos a conversar, indagar sobre un nuevo tema, que es vicios, adicciones, enemigos silenciosos. Entonces este tema es muy interesante, ¿por qué? Porque lo podemos ver y manejar también en la parte del externo, pero hoy lo vamos a profundizar y vamos a tratar de esos vicios y esas adicciones que cada uno de nosotros tiene por dentro, y ese es el enemigo con el cual nosotros tenemos que combatir. Vamos a empezar mirando unas definiciones básicas y lo vamos llevando a la profundidad. Entonces aquí vamos a ver vicios, adicciones, enemigos silenciosos. Desde adentro hacia afuera nos matamos inocentemente. Descubre cuál es tu enemigo y cómo combatirlo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos un enemigo o varios enemigos, pero ¿quién lo conoce si no solamente cada uno de nosotros? Porque a veces vemos ese enemigo allá afuera, pero ese enemigo está interno y somos cada uno de nosotros quien lo conocemos. Entonces vamos a empezar a descubrir, a desenmascarar ese enemigo silencioso de cada uno de nosotros y a tener herramientas para poderlo combatir. Entonces aquí vamos a encontrar la definición básica, que es un vicio, y dice: un vicio es toda práctica, conducta o hábito que se considera una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. La palabra proviene del latín vitium, que significa fallo o defecto, aunque el significado social que se ha dado a la palabra se ha ido ampliando para incluirlo muchas otras acepciones. Actos como el consumo recreativo del alcohol, del tabaco y de otras sustancias, así como la drogadicción o incluso conductas personales mal tenidas, como la mentira, el egoísmo o la burla, suelen ser consideradas como vicios. Aquí vemos que ya en el segundo párrafo nos habla de que hay un enemigo silencioso y empezamos a descubrirlo, a irlo desenmascarando, porque nos dicen que esas conductas personales mal tenidas. ¿Por qué el ser humano tiene esas conductas? ¿No será que nos han implantado ¿Por qué el ser humano tiene esas malas conductas? Esa es la respuesta a esos vicios y a esas adicciones que inocentemente ha ido guardando, ha ido grabando en su cuerpo, en su paquete mental, en la parte del cerebro también, y el ser humano ha caído en ese juego de la mentira, del egoísmo. Entonces eso también es considerado vicios, pero el ser humano ve como vicios solamente esas sustancias psicoactivas que nos han mostrado. Esas son las externas, pero hoy vamos a empezar a indagar y a descubrir cuáles son esos vicios y esas adicciones que el ser humano tiene por dentro. Entonces, como ya vimos, vicios, que es un acto, una falla, digámoslo, un error, algo que el ser humano comete, un error, una falta. Pero entonces vamos a pasar a un segundo plano, que son las adicciones. Y las adicciones es la repetidera constante en intervalos del mismo vicio. Entonces, si tenemos un vicio, bueno, entonces empecemos a trabajar en él para que no se nos complique, para que no lo llevemos a otras instancias, a una adicción que ya va a ser un poco más difícil de combatir, pero no imposible, porque eso es algo externo, que por el mismo sistema nosotros nos lo hemos creído, que hace parte de nosotros, pero el ser humano, como lo hemos dicho aquí en el programa de Coricancha, en las charlas, el ser humano es espiritual, es de luz, y esas cosas como el vicio, las adicciones son cosas externas, y ya vamos a empezar a combatirlas, a conocerlas para combatirlas. Adicciones. Las adicciones son un trastorno mental crónico y recidivante, es decir, que se alteran periodos de consumo más descontrolado con periodos de abstinencia en los que se abandona el consumo, generando cambios en los circuitos del cerebro que provocan que la persona consuma de forma compulsiva a pesar de las consecuencias negativas físicas, psicológicas y sociales. Las adicciones incluyen diferentes tipos de droga. Entonces mire que aquí ya vamos viendo y comprendiendo que esas adicciones no son solamente las externas. Aquí ya nos hablan que hay unas patologías y que se afecta la parte del cerebro, se afecta el sistema nervioso. El ser humano, cuando tiene una adicción, si lo vemos en la mentira, que hoy vamos a tratar de esas adicciones internas, cuando la persona ya lleva una recurrencia en decir y decir mentiras, ¿qué es eso? Es una adicción.
Pero mire que eso empieza a generar daños y trastornos a nivel psicológico, a nivel de familia, a nivel personal. Entonces, desde lo más sencillo, que a veces nosotros tenemos un vicio como llegar tarde, digámoslo de esa forma. A veces lo hacemos porque no podemos llegar a tiempo, pero si lo cogemos ya recurrentemente, eso ya es una adicción. Y lastimosamente el ser humano en algunas partes del planeta, en Colombia, porque hay en algunas partes donde sí cumplen como ese reglamento por ética, por condiciones o por, ¿cómo lo diríamos?, por costumbres. Pero el ser humano se va volviendo, desde lo más sencillo, se va volviendo adicto ¿a qué? A no cumplir. Y nosotros tenemos que saber es que estamos aquí con un propósito que cada uno de nosotros tiene que cumplir. Y para poder llevar a cabo ese propósito tenemos que empezar a eliminar toda clase de vicios, toda clase de adicciones, por lo más pequeñas y sencillas que parezcan. Aquí vamos a complementar la información sobre las adicciones. Y dice, adicciones. Aunque en cada persona el impacto de la adicción es diferente y personalizado, todas las adicciones afectan de forma similar al funcionamiento cerebral. Y por lo tanto el tratamiento tiene muchos elementos en común. Las adicciones se tratan como una enfermedad mental crónica con un abordaje múltiple, médico, psicológico y social. Mire que ya cuando una persona se vuelve adicta, no solamente es como esa persona sola puede empezar a resolver el problema. Ya se abarca también lo que es la parte de un médico, la parte de un psicólogo, la parte social. Entonces, esos pequeños errores, esos pequeños vicios, no dejemos que avancen, no dejemos que aniden dentro de nosotros. Pero cómo esos vicios se convierten en esos enemigos silenciosos cuando nosotros no damos ese paso de investigar, de mirar cuál es mi error, cuál es mi falla. Porque sí, cada uno de nosotros tiene errores, tiene fallas, que los podemos llamar vicios. Pero el ser humano y cada uno de nosotros que está ahí escuchándonos es porque ha empezado a comprender que la vida no es como nos la han mostrado. Que esos vicios al que el ser humano está condicionado a estas adicciones y vicios es porque nos han implantado una alarma. Más adelante vamos a ver, un cuerpo psíquico, llamémoslo de esa forma. Entonces, debido a ese cuerpo psíquico, porque esta carne que lo vemos más adelantico, esta materia es lo que hace que cumpla o que le dé placer o que esas adicciones nos dominen, digámosla de esa forma. ¿Por qué? Porque si lo vemos en las adicciones físicas, el que toma trago, a veces él no quiere ir a tomar, pero el cuerpo se lo pide. ¿Pero qué parte del cuerpo se lo pide? El cuerpo físico, porque el espíritu no está con esas condiciones, el espíritu es de luz. Entonces mire que la materia lo que hace que nosotros nos volvamos repetitivos y que caigamos y repitamos esos vicios y se conviertan en adicciones. Las sustancias responsables de la adicción modifican el funcionamiento de los determinados sistemas de neurotransmisión y circuitos cerebrales, produciendo cambios cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales. Miremos el video. Quiero enseñarles qué es lo que ocurre en el cerebro de un adicto, y puede ser adicción a cocaína, puede ser adicción a un medicamento para el dolor, puede ser adicción al alcohol. Pero lo importante es que es una enfermedad. Áreas en el cerebro, una que controla la sobrevivencia y otra que controla el placer. ¿Qué es lo que sucede? Digamos aquí que es un medicamento que se está utilizando para el dolor. La parte del cerebro que le da placer se prende, le da una sensación de euforia, de bienestar al paciente, pero también esa área de sobrevivencia se va a ver activada. Mientras más droga esté utilizando el paciente, esas áreas se van a seguir prendiendo cada vez más. El paciente se siente más eufórico, se siente mejor, pero esa área de sobrevivencia también se va activando. Eventualmente sigue consumiendo la droga y esas áreas llegan a un máximo de estimulación. Ya el paciente no puede recibir más placer y esa área de sobrevivencia en el cerebro está sumamente activa. ¿Qué sucede eventualmente cuando el paciente sigue utilizando esa droga? El área de placer se apaga. ¿Qué quiere decir eso? El paciente desarrolla tolerancia. Ya la droga no le causa los mismos sentimientos de euforia y de bienestar que le causaba, pero miren bien que el área de sobrevivencia se mantuvo
activa y bien activa, y esto es lo que le dice al paciente cada mañana cuando ese paciente se levanta es: necesito droga ahora, y se convierte en el control de la vida de ese paciente. Así que esto es muy importante. El video nos muestra y nos certifica ahí que las adicciones no solamente son la marihuana, el trago, el cigarrillo, inclusive el ser humano se vuelve adicto a medicamentos que supuestamente le van a ayudar para la salud, y se vuelven tan adictos que se vuelven dependientes de ese medicamento. A veces el medicamento ni les hace nada, digámoslo de esa forma, sino que es como una forma de placebo, pero el cerebro, como lo explicaban en el video, él capta ese medicamento, esa función, y lo vuelve como si le estuviera haciendo un bien. Entonces, si eso pasa a nivel del cuerpo, imagínense en la parte interna, cuando nosotros empezamos a decir mentiras, a ser rabiosos, a ser extremadamente rabiosos, iracundos, cuando a toda hora estamos pensando, diciendo engaños. ¿Quién será el que se está engañando? ¿Será que estamos engañando al que está allá afuera? ¿O será que realmente nos estamos engañando nosotros? Entonces empecemos a hacer esa modificación, empecemos a conocer todo sobre estos temas. ¿Para qué? Para que empecemos a mirar ese daño que le estamos haciendo a nuestro cerebro. Los teléfonos celulares afectan la cognición. La investigación ha demostrado que los teléfonos inteligentes afectan la cognición. Un estudio publicado en la revista en el 2017 informa que cuando se usan con prudencia, los dispositivos pueden inclusive estimular la cognición humana. Sin embargo, el estudio muestra que los hábitos actuales del uso de teléfonos celulares tienen un impacto negativo y duradero en la capacidad de los usuarios para pensar, recordar, prestar atención y regular las emociones. Entonces miremos que nos hemos vuelto adictos a la tecnología. La tecnología es buena si el ser humano le da un buen uso, o es útil, mejor dicho, si el ser humano le da un buen uso. Pero esos celulares nos han vuelto se han convertido en una adicción para el ser humano. Yo personalmente me sabía varios números de mi familia. Ahora uno va y le preguntan el número de la mamá, el número del papá, usted va y saca el número del celular. Hemos atrofiado nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque le hemos delegado mucha responsabilidad, o casi toda, a un aparato, a algo externo. Entonces mire que las adicciones no solamente, como lo decía anteriormente, son las que popularmente por ahí uno dice: ese muchacho es adicto, ese muchacho es vicioso. Digámoslo así, como las personas de la calle, como se les suele decir en algunas partes. Pero mire que todos los seres humanos somos adictos. ¿Y somos adictos a qué? A ese aparato telefónico. Entonces empecemos a hacer esa desconexión, empecemos a conectarnos, pero con nosotros mismos, con ese ser interno que está dentro de cada uno de nosotros. No dependamos de lo externo, porque todas las respuestas y todas las curaciones y todo lo que el ser humano necesita está por dentro. ¿Qué le sucede al cerebro cuando no dormimos? La repercusión en la memoria ocurre porque los teléfonos inteligentes permiten que nuestro cerebro no trabaje demasiado para obtener información. Por ejemplo, cuando lees un libro, generas con tu mente las imágenes descritas en el trabajo, a diferencia de cuando ves un video. La consecuencia de esto, según la investigación, es que no retenemos el conocimiento. Entonces mire que aquí nos están diciendo que cuando vemos un video simplemente estamos captando imágenes y todo eso, pero el cerebro no retiene como tal. Mire que nos hemos vuelto adictos al celular y hemos dejado a un lado la lectura. Y cuando leemos recreamos todo, ¿no? Dice que recreamos las imágenes, recreamos todo, nuestro cerebro empieza a imaginar lo que estamos leyendo. Pero en el momento en que pasa el video a través del celular, nos corta esa inteligencia y ese desarrollo que tenemos que darle a nuestro cerebro. A las adicciones más reconocidas, como las vinculadas con las drogas, el tabaquismo y el alcohol, se le agregan otras derivadas de la tecnología, la estética y otros aspectos del estilo de vida actual. Conoce estas 7 adicciones modernas comunes en nuestra sociedad. Entonces miremos que aquí vamos a hablar de 7 por encimita, pero mire que hay muchas, y el ser humano, yo personalmente antes de empezar uno, como se dice, a investigar, a indagar, uno creía que solamente eran las básicas, las que ya conocemos todos, pero mire que hay una adicción a la estética, hay una adicción a la tecnología, hay una adicción a
a todo. Realmente el ser humano está vinculado, a diario vive adicto, pero como no sabemos, por eso el tema de hoy es adicciones, vicios, adicciones, enemigo silencioso. Entonces, la idea de esta charla es que empecemos a descubrir cada uno cuál es ese vicio, cuál es esa adicción y cuál es ese enemigo que tenemos que empezar a combatir. Veamos dentro de esas adicciones, para ver el videito que sigue, también hay una adicción al dulce. Miremos qué daño nos hace el dulce en nuestro cuerpo, porque todos consumimos dulces, ¿no? Pero no sabemos que somos adictos a él. Miremos el video. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hoy invitarte a que conozcas los datos científicos, la información correcta sobre cómo es que el azúcar es un demonio o puede ser un demonio si tú no la puedes controlar y ella te controla a ti. Es de las personas, como muchas que he conocido, que no se pueden controlar para comer postres, dulce, chocolate, refrescos azucarados y cosas con azúcar, sepa que su cuerpo tiene una adicción. Usted no tiene adicción porque usted es un ser espiritual. Los seres espirituales no tenemos adicciones porque somos espirituales, pero el cuerpo sí se pone adicto. Entonces, cuando una persona, su cuerpo se ha vuelto adicto al azúcar, ahora hay una glándula por aquí atrás, aquí en el centro, donde se ponen los hindúes, el puntito, se llama la glándula pineal, un poquitito hacia adentro. Esa glándula produce una sustancia que se llama beta-endorfina. Y la beta-endorfina es pariente de la morfina, que es muy adictiva, que es lo mismo que se determina y que termina siendo la heroína que usan los adictos en la calle. Así que es muy adictivo. La persona que tiene adicción al azúcar no es la persona la que la tiene, es el cuerpo de esa persona lo que lo tiene. El azúcar es una causa de obesidad y ciertamente el azúcar es una de las causas principales de que haya una infección severa con el hongo cándida. Y cuando hay estas 4 condiciones aquí, usted va a aumentar su riesgo de cáncer, su riesgo de diabetes, su riesgo de artritis y también el insomnio. Así que mírelo como lo mire, el azúcar es un demonio. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. ¿Qué tal les pareció el video? Pues cuando yo lo vi es mucho más largo, pueden entrar y mirarlo. Mire que el azúcar, la Frank Suárez la determina como un demonio, porque es que el ser humano como tal, cada uno de nosotros somos seres espirituales y el espíritu, como lo decía anteriormente, no es el que nos pide que consumamos esas sustancias, esos venenos, esos vicios y esos venenos que nosotros mismos nos matamos, porque nosotros vamos y los compramos, vamos y los buscamos y los consumimos. Entonces empecemos a tomar conciencia, empecemos a dejar por lo externo, digamos, a dejar el dulce, pero miremos también qué tenemos que dejar para que esos vicios no sean esos demonios que se van apoderando de este cuerpo, porque un vicio, una adicción luego se convierte en un demonio y ya luego nosotros no reaccionamos, sino que ya nuestro cuerpo habla por sí solo. Y vemos muchos ejemplos también cuando se cometen ciertos crímenes y dicen, bueno, yo no me acuerdo. ¿Por qué? ¿No será que esa persona estaba, como se dice, endemoniada? Pero no como nos han dicho y nos han hecho creer que son los demonios, sino porque no podemos controlar. Porque mire que dice, si no controlamos el azúcar, ella nos controla a nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser controladores y a ser vigilantes de todo lo que nos pasa a cada día. Yo soy Frank Suárez. ¿Qué son las adicciones modernas? Una adicción es una enfermedad que busca satisfacer de manera recurrente al cerebro mediante ciertas conductas o consumo de sustancias, cualquiera sea el comportamiento o la sustancia. Lo que se desarrolla en la adicción es una dependencia y una pérdida de control. El adicto pierde la capacidad de manejar la situación. Bueno, esta lámina me llama mucho la atención porque dice que son las adicciones modernas y nos habla de que toda adicción es una enfermedad y esa enfermedad lo que busca es satisfacer recurrente el cerebro. Aquí podemos hablar sobre los niños pequeños y los adultos, todos cabemos ahí, donde nos metemos en las redes sociales, en el aparatico ese, en el celular, que ahora hasta la persona que no tenga dinero, pero tiene que tener el celular. Entonces imagine que nos han llevado a eso. A veces la gente deja de comer o de cubrir otras necesidades, pero tiene que tener un celular. Nos han vuelto adictos a esa tecnología. Y eso que hace que nuestro cerebro se vaya atrofiando y vaya dejando de ser utilizado, de pensar, digámoslo de esa forma. Y eso empieza ¿a qué? A crearnos una dependencia.
Dependemos del celular para ver la hora, dependemos del celular como reloj despertador, para guardar mensajes, para infinidades de cosas. Y eso lo vemos moderno, eso es la cotidianidad del día a día, pero no, eso es una adicción. Y es una adicción que nos volvemos tan dependientes, empezamos a perder el control. Más adelante vamos a ver cómo o cuáles son las características de cuando una persona tiene una adicción. Cuando una persona con respecto al celular lo deja por ahí, se le olvidó, se le quedó en la casa, en el trabajo, siente como un vacío, como una necesidad, como que no, yo me devuelvo por él, como que una fatiga. Entonces mire que hasta dónde este cuerpo empieza a reaccionar a esas condiciones y a esos vicios y esas adicciones externas. Y si nosotros no podemos manejar esa situación, nos desequilibramos. Asimismo es en el interno. Yo siempre lo voy a decir, si eso es el reflejo en el externo, ¿cómo será por dentro cuando yo no puedo manejar una situación? Cuando yo no puedo manejar o no puedo dejar de decir mentiras, cuando no puedo dejar de ser celosa, de ser rabiosa, de ser egoísta, de engañar a la gente. ¿Cómo será? Entonces empecemos a mirar cuáles son esas adicciones que nosotros tenemos. Ahorita vamos a ver este video donde nos explica muy bien cuáles son esas adicciones a las cuales la humanidad como tal está sometida y está dependiendo de esa. Vive dentro de una adicción día a día. Miremos aquí el video. ¿Jugar videojuegos puede ser tan adictivo como fumar? ¿Ir de compras puede volverse tan dañino como el alcoholismo? ¿El azúcar puede considerarse una droga peligrosa? Hoy vamos a intentar echar luz sobre esas actividades que, aunque no identificamos como las clásicas sustancias peligrosas, sí pueden ser problemáticas. Hablaremos de adicciones conductuales. ¿Cuándo el placer se vuelve nocivo? Adicto viene del latín addictus, que significa favorable, dedicado o entregado a alguien. Un addictus era un tipo de esclavo, alguien que por deudas debía pertenecer a otra persona y darle todos los frutos de su trabajo. Más recientemente, adicto se usó como sinónimo de fiel o leal. Este mosquetero es el más adicto a la reina. Pero también como sinónimo de aficionado. Mi tía es adicta a la música de Mozart. Y actualmente el término se usa casi siempre para hablar de esclavitud, pero hacia alguna sustancia o actividad. Una adicción es un trastorno en el que alguien tiene el fuerte y persistente impulso de consumir una sustancia o realizar una actividad que le traerá alguna satisfacción inmediata, a pesar de que le traerá consecuencias perjudiciales. Aunque los especialistas no están de acuerdo en una misma definición, estos se pueden considerar los 5 atributos que caracterizan a las adicciones. 1. Compulsión. Se trata de un impulso tan fuerte que sobrepasa nuestro autocontrol, aunque no lo anula, y nos empuja a realizar la actividad repetidas veces. 2. Efectos dañinos. El consumo o la conducta interfiere de manera negativa en nuestra vida, daña nuestra salud o nos impide o dificulta realizar actividades sanas o alcanzar nuestras metas. 3. Tolerancia. Nos acostumbramos al placer que nos da el estímulo y la cantidad que recibimos ya no nos es suficiente. Cada vez sentimos que necesitamos más para sentir que nos hace bien. 4. Pensamientos obsesivos. Cuando no estamos consumiendo o haciendo lo que nos estimula, estamos constantemente pensando en ello. 5. Síndrome de abstinencia. La ausencia de la sustancia o la actividad nos provoca sufrimiento. Los especialistas distinguen 2 tipos de adicciones. La primera es la adicción a sustancias, de la que ya hablamos en un video anterior y en el que mencionamos el alcohol, el tabaco y otro tipo de productos estimulantes o tranquilizantes. La segunda es la adicción conductual, también llamada adicción a comportamientos o a actividades. Y es que, ¿cómo puede alguien volverse adicto a una conducta? En el caso de las sustancias, estas se vuelven adictivas porque interactúan y afectan uno o 2 posibles mecanismos de nuestro sistema nervioso. Uno es el sistema opioide endógeno, que es el encargado de aliviar el dolor. Sustancias como la morfina y la heroína actúan sobre él. El otro es el sistema de recompensa de la dopamina. Básicamente es el encargado de hacernos sentir placer.
Por lo tanto, no solo las sustancias, sino que potencialmente cualquier actividad que genere placer podría convertirse en una afición excesiva o patológica. Fobia es la afición excesiva a las redes sociales y el miedo de una persona a separarse de su teléfono móvil. Según una encuesta en Reino Unido, actualmente 60% de los hombres y 20% de las mujeres sufren de este problema. Tampoco está incluida en el DSM, aunque algunos especialistas señalan que sí cumple con las características, pero no de una adicción, sino de una fobia. Está correlacionada con baja autoestima, soledad y depresión. Si cuando estás sin tu teléfono sufres de ansiedad, taquicardia, sudoración, respiración agitada e incluso puedes entrar en pánico, podrías tener nomofobia. Adicción a las compras. Salir de compras es considerada una actividad socialmente aceptable, pero cuando se vuelve compulsiva se le llama oniomanía y puede llevar a perder demasiado tiempo y dinero. Adicción a los videojuegos. En la más reciente versión del DSM no aparece como una adicción, pero sí se recomienda seguirla estudiando. Esta actividad placentera solo se considera que se vuelve un trastorno cuando la afición impide a la persona atender sus responsabilidades o perseguir otros intereses. Su mecanismo, al parecer, es muy similar al de la afición a los juegos de azar. Una persona con esta adicción pasa tanto tiempo jugando que ignora su higiene personal. Puede perder o ganar mucho peso, alterar sus patrones de sueño, jugar en el trabajo o mentir para ocultar su adicción. Un factor importante es que los videojuegos, por lo general, están diseñados para ser adictivos. Crean bucles de compulsión que estimulan directamente el sistema de recompensas de la dopamina y muchos de ellos están estructurados para no terminarse nunca. Como estos 5 ejemplos, muchas otras actividades llevadas al exceso pueden convertirse en problemáticas. Adicción al ejercicio físico, a la comida, adicción al trabajo o a la pornografía, adicción al internet, al sexo. Pero entonces, ¿significa que deberíamos evitar comer cualquier pastelillo, rechazar jugar un videojuego y alejarnos por completo de cualquier actividad placentera por el riesgo de caer en una adicción? Diferentes especialistas han propuesto 3 tipos de teorías. 1. Las teorías neurocientíficas explican cómo las sustancias o actividades interactúan con los neurotransmisores y mecanismos de comunicación de las neuronas. El sistema de recompensas de la dopamina y el sistema opioide endógeno son los 2 mecanismos más involucrados con el desarrollo de adicciones. Una de estas teorías es la de la neuroadaptación, que dice que ante los estímulos que recibe, el cerebro cambia para adaptarse a funcionar en las nuevas condiciones. Si se le retira el estímulo, nuestro sistema nervioso, ya acostumbrado a trabajar con él, buscará cómo obtenerlo. Otra teoría dice que nuestra configuración genética y biológica personal hace que seamos más resistentes o vulnerables a desarrollar ciertas adicciones. 2. Las teorías psicológicas pueden ser conductuales. Hablan de cómo adquirimos ciertos hábitos porque los relacionamos con efectos agradables y si aquello para lo que estamos condicionados para relacionar con placer está disponible, intentaremos buscarlo. También hay teorías cognitivas que dicen que la persona adicta tiene dependencia de factores externos para mantener un sentido de equilibrio interno. Por último, la teoría de la personalidad dice que hay ciertos tipos de personas más propensas a desarrollar adicciones. Esta última es la que tiene menos evidencia. Si bien hay rasgos de personalidad que aumentan el riesgo de adicción, sobre todo cuando son extremosos, no hay tipos de personalidad específicos con mayor propensión. 3. Las teorías contextuales hablan de cómo hay factores familiares y sociales que hacen a una persona más vulnerable a padecer una adicción. Muestra y es muy lúdico, ¿no? Muy reflexivo. Mire que adicciones a qué, a los videojuegos, adicciones a la comida como tal, adicciones a medicamentos, adicciones al celular, todo este tipo de adicciones modernas, y realmente uno conocía y que eso era como lo común, el diario vivir, pero no habíamos dado como esa connotación de adicción. Entonces empecemos a revisar a qué soy adicto, tanto en el externo como en el interno, ¿no? Porque todo es afuera y todo es adentro, todo tenemos que manejar es un equilibrio.
Entonces empecemos, como también en el video nos decía, no tenemos que dejarlo todo de una, sino un paso a paso. Pero a medida que yo empiezo a ser consciente, que es uno de los primeros pasos, empiezo a tomar decisiones. Porque si yo no soy consciente de quién es mi enemigo, no puedo combatirlo. Entonces la idea de conocer cuáles son esos tipos de adicciones es para que nosotros empecemos a identificar cuál es ese enemigo de cada uno de nosotros, y que ese enemigo no maneje y no sea el que domine la situación, sino que nosotros como seres humanos, como seres espirituales, como seres de luz, tenemos toda la capacidad y toda la potestad y toda la inteligencia para tomar las decisiones de justicia, las decisiones sabias, no para que esas adicciones, esas memorias, esa larva, ese cuerpo psíquico, digámoslo de esa forma, nos domine. Jugar. El deseo constante de consumo y el hecho de no satisfacerlo provoca abstinencia, lo que puede afectar la calidad de vida y las relaciones personales. Sin embargo, tales adicciones no solo se relacionan con las sustancias lícitas e ilícitas, el alcohol y el tabaco. Existen otras adicciones modernas derivadas de consumos más novedosos, en particular las vinculadas con la tecnología, como el uso de redes sociales, de videojuegos o la pornografía. El deseo es el mismo, buscar el placer y la euforia sin importar las consecuencias sociales y de salud que tal satisfacción pueda implicar. Mire que también, ¿será que somos adictos a la pornografía? ¿Será que somos adictos a esas redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? 5, 10, 15 minutos, o como decía en el video, a veces descuidamos nuestra higiene personal por estar dedicados a esas redes sociales, a esos videojuegos. Miremos en la alimentación, cómo me estoy alimentando y de qué soy adicto, de qué mi cuerpo tiene dependencia. A veces dependencia del pan, de las harinas, de los carbohidratos. Son cosas que lo vemos tan sencillo, pero nosotros mismos nos estamos matando, porque si sabemos el pan, si sabemos el azúcar, todos esos carbohidratos empiezan a dañar y a deteriorar este cuerpo físico, que es el vehículo, que es el que nos permite grabar y guardar memorias para que nuestro espíritu siga en ese proceso de avance. Entonces tenemos que cuidar lo externo, que es este cuerpo, y también cuidar el espíritu. Y ese espíritu tenemos que cuidarlo ¿cómo? Eliminando toda clase de vicios y toda clase de adicciones. Síntomas de una persona cuando es adicta o cuando ya tiene un vicio. Cuando la persona adicta no puede acceder al consumo, suele manifestar síntomas físicos, psicológicos y comportamientos compulsivos. Algunos de los síntomas más comunes son estado de ansiedad, negación, bajo estado anímico, insomnio, náuseas y vómitos, irritabilidad y cambios en el ritmo cardíaco. ¿No será que nosotros como seres humanos estamos en eso? El ser humano está en un estrés constante, en un estado de ansiedad. La gente no está durmiendo. La gente a toda hora tiene esos cambios en el ritmo cardíaco, que se le sube la presión, que a toda hora tienen problemas del corazón. Pero ¿eso es por qué? Porque como han sido o estamos siendo o hemos sido incididos y estamos dependiendo de un vicio, de una adicción que no conocíamos, que no sabíamos que era un vicio o una adicción, y en el momento en que se nos quedó el celular, en el momento en que no pudimos consumir el dulce, en el momento en que no pudimos hacer compras como lo hemos hecho siempre, que las hacemos pero que a veces son compulsivas y que eso es una dependencia, eso es una adicción, nuestro cuerpo empieza a reflejar estos síntomas. Entonces miremos si yo cuando se me queda el celular me pongo ansiosa, o a veces hasta no duermen las personas, o les da irritabilidad porque no tienen ese aparato del videojuego, o todo lo que hemos venido conversando. Miremos a ver qué síntomas son el de cada uno de nosotros para que empecemos a trabajar en él. Las adicciones modernas en nuestra sociedad exceden las sustancias. Existe una creencia general que asocia las adicciones solo con el alcohol y las drogas, pero los consumos problemáticos pueden ocurrir en diferentes aspectos de los hábitos cotidianos. Además, estos hábitos se ven modificados por las nuevas herramientas tecnológicas, por lo que algunas adicciones apenas se están identificando e investigando.
Entonces, pues ya hemos hablado bastantico ratico de esto. Hay cosas nuevas que apenas se están catalogando o están dentro de ese rango de adicciones, pero no nos dejemos caer en ellas. Empecemos desde ahorita a mirar en qué estoy fallando yo, y que todo lo que salga, miremosle para qué nos es útil en nuestra vida, pero que no nos cree todo lo que vaya saliendo una dependencia. Escuchaba también por ahí ahorita de un aparato o una cosa de una red social, que usted hace una compra y luego te salen cosas más gratis, digámoslo de esa forma, pero ¿a qué lleva el cerebro? A que te dan una recompensa y se te vuelve una dependencia, y ya tienes que estar compartiendo y compartiendo eso por todas las redes sociales, y si no lo haces, pues tenés ese afán de que no te van a poder dar lo que tú escogiste. Mire que eso es una dependencia, y suavecito, sutilmente, el ser humano ha caído en eso. Vicios y adicciones a los videojuegos, vigorexia, tecnofilia, tabaquismo y cigarrillos electrónicos, adicciones a las compras, a la pornografía. Entonces, ya hemos hablado de la mayoría, pero miremos que la vigorexia es un vicio, una adicción, y ni siquiera a veces sabemos qué es ese término. Mire que tiene que ver con el cuerpo, cómo nuestro cuerpo se ha vuelto adicto a tantas sustancias. Miremos cómo ese vicio se ha creado suavecito ahí, y nos lo han metido y nos lo ya llevamos en una adicción. Adicción a que el cuerpo sea más grueso, en que sea 90-60 revienta. Entonces todas esas cositas que sutilmente nos han implantado y desde las pantallas nos dicen, bueno, la mujer tiene que ser así, el cuerpo tiene que ser voluminoso, y todas esas cosas sutilmente son vicios y nos están matando desde afuera, pero nosotros por inocente hemos pecado, digámoslo de esa manera, hemos caído en ese fuego. A partir de ahora empecemos a querernos como somos, gorditos, flacos, bajitos. Empecemos a creer y a sentir que nosotros valemos por lo que somos, y que por una ley de causa y efecto en este momento estamos como estamos. No tenemos que descuidarnos, no estoy llevando pues a que nosotros ya no nos preocupemos, pero sí a que no caigamos en esas cosas que son innecesarias para el cuerpo, a esas cosas que son innecesarias en la tecnología. Tengamos lo suficiente y con lo que nosotros podemos utilizarlo, pero que si se nos pierde, si se nos dañó, no nos haga sentir esos síntomas de los cuales hemos hablado ahora. O por las compras, no seamos dependientes o no sintamos esa necesidad o ese afán, esa fatiga cuando no podemos comprar o adquirir algo, porque nos estamos envenenando, porque nuestro cuerpo genera algunas sustancias que nos ayudan ¿a qué? A estar felices, pero hay otras que nos ayudan ¿a qué? A envenenarnos internamente cuando generamos rabia, odio, egoísmo. Todo es usurpación de la energía humana. Estas entidades son expertas en genética humano-animal, quienes impulsan y están a la acechanza, explotando las energías sexuales humanas robadas para experimentación y producción de la raza final que intentan implantar definitivamente en la Tierra. Conocedoras de nuestras energías que manipuladas las inducen a otras dimensiones para componer un material de unión cerebro-espiral que domina el subconsciente del hombre, llevándolo a sueños infradimensionales, extrayendo su energía vital, logrando un vacío de memoria y espíritu, así como de materia cerebral, dañando el órgano pensante humano, trayendo los incubos y sucubos y las entidades larva que son ellos mismos, hoy como líderes mundiales del satanismo en sus diferentes manifestaciones. Aquí nos habla de ¿qué? De que hay otra fuerza, de que hay un ente externo que se aprovecha de nuestra energía. Ya aquí no vamos a hablar de lo externo, sino de nuestra energía. Entonces miremos qué estamos nosotros acumulando o cómo estamos manejando nuestra energía en la parte sexual, en nuestra energía en todo momento. Si nosotros estamos vibracionalmente equilibrados y tenemos una energía vital, esas entidades no nos van a poder hacer daño, esas entidades no nos van a poder robar nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra armonía. Entonces esa conexión y todos esos vicios y todas esas adicciones lo que nos llevan es ¿a qué? A que haya una desconexión con nuestro cerebro, a que nuestro cerebro deje de funcionar por sí solo y ellos puedan implantar ahí lo que se les antoje.
Entonces nosotros tenemos que ser dueños de nosotros mismos. No podemos delegar nosotros en nuestro funcionamiento en la parte física ni en la parte espiritual ni a otras personas, ni a otras fuerzas, ni a entidades. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que podemos hacer ese proceso de cambio, de transformación. Entonces, manejemos bien nuestras energías. Y el cuerpo está adoptado para cumplir entre los elementos. Más de él, debes dar cuenta de tu ley de karma. Si lo corrompes con vicios y suciedades, degradado serás. Si lo destruyes con guerras y matanzas, asolado vendrás. Si lo deterioras con mal uso de tu vida, en parte se te quitará. Si debes ojos y pies, cojo y ciego nacerás. Si le conviertes en violencia sexual, sexo no tendrás. Si le mutilas en pleitos, lisiado vendrás, el karma cobrará. Si tu mente le envilece, loco serás. Esto está dentro del libro de Daniel. Entonces mire que este cuerpo es dotado o está dotado de todo. Y nosotros tenemos que dar cuenta de él. Este cuerpo tenemos que cuidarlo, tanto en la parte de la alimentación, en la parte espiritual, en todo. Porque aquí, como ya les compartí la imagen anterior, de todo tenemos que dar cuenta. Y es una ley. ¿Es una ley para qué? Para que nosotros empecemos a ser conscientes de cómo quiero yo venir en mi próxima reencarnación. Porque si yo empiezo a conocer qué vicios tengo, qué adicciones tengo, empiezo a depurarlas, empiezo a hacer un proceso de cambio, de transformación. Porque si soy ignorante y peco por error, por desconocimiento, en la próxima que venga voy a estar también en estas condiciones. Si estoy mal utilizando mi vista, pues llegaré ciego, digámoslo de esa forma. Pero entonces cuidemos este cuerpo y démosle cumplimiento a esa ley de karma y dharma, que si nosotros por karma hemos pecado, que la próxima vida venga por dharma. Y ese dharma es cuando nosotros hacemos las cosas ya conscientemente y no volvemos a recurrir o a infringir en el error, en el vicio, en esa adicción. Pero es bueno conocer, porque si por desconocimiento nosotros hemos hecho muchas cosas, pero a partir de ahora y en cada instante nosotros día a día estamos aprendiendo. Y aprendamos a conocernos y a conocer ese enemigo. Y para nosotros poder conocer, o ya hemos venido conociendo, indagando sobre ese enemigo silencioso, tenemos que estar siempre vigilantes. Es un llamado a Angélica y un llamado a cada uno de ustedes que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy vigilante, vigilar significa estar apercibido de todo lo que me pasa día a día, segundo a segundo, mejor dicho, 24/7, tengo que estar vigilante. ¿Vigilante de qué? De esos enemigos internos, de eso que a mí como Angélica hace que no avance en el proceso espiritual. ¿Por qué? Porque lo que es una rabia, una venganza, un odio, una amargura, eso va a atrasar mi proceso espiritual. Tengo que vigilar lo externo para no deteriorar este cuerpo físico, pero tengo que estar mucho más vigilante en mi parte espiritual. ¿Vigilante a qué? A esos enemigos, como el sueño, como la ilusión, porque es que a veces estamos en eso, embelecidos en sueños, en puras ilusiones, y nos quedamos ahí en ese ciclo vicioso. ¿De qué? De estar en sueños, en ilusiones, y nunca aterrizamos. Y esas ilusiones, esos vicios nos atacan ¿para qué? Para destrucción, porque un vicio o una adicción nunca es para beneficio del ser humano, siempre es para destruir, siempre hay para un deterioro en el cuerpo o un deterioro en la parte del espíritu, y no podemos estar desapercibido ni un segundo. Es difícil, sí, pero no es complicado y no es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la voluntad en acción y estamos constantes en esa vigilancia, ¿es para qué? Para no perder esa batalla, para no perder lo que hemos ganado durante una batalla. Una batalla la podemos poner en un solo día. Yo todo el día he estado vigilante de mis actitudes, de mi proceder, de no ser mal geniada, de no ser egoísta, de no tener rabia, pero por la noche, por una discordia, por un malentendido, por una discusión, me enojo, estoy perdiendo la batalla, estoy perdiendo esa batalla interior.
Entonces el llamado es a que seamos vigilantes, vigilantes a cada instante, que sí cometemos y que va a ser imposible, no es imposible, pero sí es un proceso que cada uno tiene que empezar a hacer. El mundo del futuro, el mundo que está próximo a desaparecer y a levantarse, es de los hombres y mujeres, de los jóvenes con mente nueva que han dejado atrás en esta y en encarnaciones anteriores sus hábitos y vicios. Tienen mente nueva, joven, ágil y tienen conocimiento. Y es el conocimiento de la verdad eterna que les lleva a vencer a las vicisitudes que tienen que transitar. De allí saldrán los nuevos directores de la humanidad. Serán sus palabras y comportamiento, advenimiento, alborada al tiempo y generación, que empieza a despuntar para vosotros. Y hay de aquellos que en este tiempo final saben que hacen mal con sus hábitos y vicios. Ciertamente no tienen cabida en la nueva edad del hombre. Entonces, miremos que sí hay un futuro que nos depara esperanza, pero esa esperanza nos la damos cada uno de nosotros. Cuando empezamos ¿a qué? A levantarnos, cuando empezamos a dejar atrás ese hombre viejo, cuando empezamos a dejar atrás esos vicios, esos hábitos. ¿Por qué? Porque es que somos nosotros los que tenemos que dar esa voz de alerta. ¿Quién más si no somos nosotros? Que nosotros vamos a ser los directores de esa humanidad. Pero no vamos a ser directores como lo son la gente allá afuera. Primero tengo que dirigirme y controlarme yo, Angélica, y así cada uno de nosotros. A medida que nosotros empezamos a modificar, no vamos a tener que hablar mucho. Va a ser el comportamiento el que hable por nosotros. ¿Por qué? Porque sí hay una necesidad de un cambio, pero no un cambio de palabra, sino un cambio en acciones y en comportamiento. ¿Por qué? Porque no hay una nueva era para aquellos que no quieran hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque es una nueva era de esperanza, es una nueva era donde esos vicios, esas adicciones, toda esa oscuridad que el ser humano ha tenido, ¿por qué? Por ese cuerpo físico tiene que desaparecer. Y al desaparecer empieza en cada uno de nosotros un nuevo amanecer. Entonces esa es la llamada, que seamos nosotros esos artífices de ese nuevo amanecer, que seamos nosotros esos directores de ese cambio, porque la humanidad no puede seguir con vicios y no puede seguir con los mismos hábitos. Tiene que venir una humanidad diferente, una humanidad que dé esperanza. La mujer pecadora. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Esa mujer pecadora no será la mujer humanidad, no será cada uno de nosotros y la humanidad como ha estado pecando. ¿Pero por qué ha pecado? Ha pecado por desconocimiento. Entonces el llamado es a que nosotros reconozcamos a ese Jesús que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Porque en el momento en que lo reconocemos empezamos a hacer un cambio de transformación. Empezamos a limpiar esos errores, a limpiar esos vicios, esas adicciones, a cambiar esos hábitos que hacen que sigamos pecando. Entonces el llamado es a que nosotros dejemos el pecado atrás. Y ese pecado es ¿qué? Es un error. Cuando vamos a ver qué es pecado, es un error. ¿Y el error a qué nos lleva? A tener angustia, a tener una zozobra, una ansiedad, un estrés o una mentira que nos lleva a otra mentira y otra mentira y nunca vamos a estar tranquilos. Entonces dejemos el pecado. Como humanidad hemos estado en pecado, pero empecemos ¿a qué? A dejar ese hombre viejo, a dejar esa humanidad pecadora y a convertirnos en reconocer al ser, a ese ser que habita en cada uno de nosotros, a ese ser que es Jesús, que es ese Cristo que nace dentro de nosotros. Cuando hacemos ese cambio, cuando hacemos esa transformación, empezamos a bañarlo en el perfume, en un perfume precioso,
Ese perfume no será el conocimiento de la verdad. Cuando nosotros adquirimos conocimiento verdadero y tenemos la lógica y nosotros mismos comprobamos que ese conocimiento nos hace salir de donde hemos estado. Es como cuando una persona tiene un vicio del alcohol, un vicio del cigarrillo, y reconoce que eso le hace daño a su cuerpo físico, a su entorno, hace ese proceso de cambio. Así estamos nosotros. Hemos sido pecadores, pero a partir de ahora vamos a ser esa humanidad que se levanta, esa humanidad que deja atrás el pecado, el error, el vicio, y empieza a reconocer y a seguir al Cristo, que no está por fuera, sino que está dentro del corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cuándo empezamos a hacer ese proceso? Cuando empezamos a conocer que tenemos que ser niños nuevos. ¿Por qué? Porque un niño nuevo empieza a levantarse dentro de cada uno de cada uno de ustedes. Se está levantando un niño nuevo. El niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será además joven y hombre en madurez. Mire que dice que ese niño nuevo dejará de ser muñeco. Es cuando nosotros como humanidad, es cuando yo como Angélica ya no permito que me manipulen, ya no permito que me direccionen, ya empiezo yo a tomar mis propias decisiones, empiezo yo a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, y empiezo a crecer en el espíritu y a empezar a avanzar. Entonces ya un muñeco es algo que se puede manipular, algo que se puede hacer con él lo que quiera. Ya el niño nuevo está despertando dentro de cada uno de nosotros y dejamos atrás ese muñeco, dejamos atrás esa envoltura de pecados, de errores, y empezamos a ¿qué? A seguir caminando, porque tenemos un camino largo, que es un camino de 7 días de creación, pero es un camino que es un paso a paso. No podemos esperar estar allá en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso que cada uno de nosotros conoce, y ese proceso es más fácil cuando empezamos a eliminar y a combatir a esos enemigos silenciosos, porque los externos es fácil eliminarlos, pero los internos son un poco más complicados, pero no imposible. Y empezamos a integrarnos a la hora de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es, listo, yo ya comprendí y ahí termina todo. No. Cuando comprendemos, tenemos y adquirimos una responsabilidad. Y es una responsabilidad conmigo misma, pero también es una responsabilidad con la humanidad que está allá afuera. ¿Por qué? Porque es un trabajo individual, pero es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo, ¿por qué? Porque es un levantamiento, pero un levantamiento individual y un levantamiento de toda la Reina del Sur, porque la Reina del Sur se levanta para dar alimento a toda la población. Y ese es el llamado de nosotros, a que hagamos parte de esa profecía, de ese cumplimiento de esa profecía, que cada uno de nosotros tiene que alimentarse del conocimiento verdadero y compartirlo. ¿Por qué? Porque así como yo me empiezo a levantar, tengo que compartirlo para que cada uno de ustedes empiece a tomar su propia decisión y tomen esa decisión de ¿qué? De dejar de ser muñecos y empezar a asumir responsabilidades con nuestra propia vida. Caminante, llega la transformación del mundo ordenada por Dios. Una civilización destrozada no debe proseguir. Ha dicho el Alto, una civilización decadente debe terminar. Llega el cambio. Esta psicografía de Parravicini nos dice caminante. ¿Qué nos dice? No te quedes quieto. Un caminante hace camino al caminar, al andar. Entonces es un proceso de transformación y es una orden. No nos dice si usted quiere cambie, no, es una orden de que hay que cambiar. Hay que cambiar todo lo viejo por lo nuevo. Hay que dejar de ser ese muñeco, hay que dejar esos vicios, hay que dejar esas adicciones, hay que dejar todo aquello que vaya en contra de la vida y empezar a caminar, empezar a hacer ese paso a paso, compartiendo con nuestros comportamientos, con nuestras palabras que son dulces, cálidas y que tienen esperanza. Porque si hay una esperanza, si hay la profecía nos dice que hay una esperanza y esa esperanza la genera cada uno de nosotros. ¿Cuándo genero yo esa esperanza? Cuando dejo de ser lo que no me permite o lo que no me daba vida. Cuando hay esa esperanza, cuando yo reconozco que tengo que hacer un trabajo y que ese trabajo es para que la vida continúe, pero no solamente la vida en este cuerpo físico, sino para que continúe la vida hasta la vida eterna, para que continúe la vida del espíritu. Una civilización destrozada no debe proseguir. Eso es un alto en el camino. Ahí hay un llamado, ¿no?
que esta civilización y que el planeta entero como está no debe proseguir, porque ¿a dónde nos va a llevar como está el planeta entero? ¿A dónde nos va a llevar las actuaciones y los comportamientos del ser humano en estos momentos? A una destrucción, ¿no? Entonces es un llamado y es un alto. Hasta aquí ya el tiempo se acabó, ya no hay más tiempo. Es hora y es tiempo de tomar la decisión de que cada uno de nosotros haga parte de esa transformación. ¿Por qué? Porque esa civilización decadente debe terminar y tenemos que terminarla, pero no esperemos que ese cambio sea allá afuera, esperemos que los demás hagan ese trabajo, no, hagamos el trabajo nosotros y sumémonos a esa responsabilidad de compartir este conocimiento para que así día a día se vayan sumando en cambios sencillos, en comportamientos de entregar amor, de paz, de cordialidad, de pureza, de alegría, que es lo que le falta a la humanidad. Ahí estamos dando el ejemplo y estamos haciendo viva la profecía. Y no hay más tiempo. Llega ahora, es hora del cambio y es ahora. Y esa decisión la tomamos cada uno. Nadie nos puede venir a decir usted cambie. Tenemos que tomar ese vaso, digámoslo así, esa porción de conciencia que el ser humano contiene dentro de sí, mejor dicho, no tomarla, activarla porque ya está por dentro de cada uno de nosotros para que hagamos el cambio. Porque por más que yo le diga a una persona, no haga esto, eso es perjudiciable para su salud, no sea mal geniado, no sea terco, no sea grosero, si esa persona no quiere hacerlo, no lo hace. Entonces llega el cambio, pero es también con la decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Y cuando el hombre hace ese proceso y hace ese cambio, que debe ser ya, porque no hay más tiempo, empieza un nuevo hombre, empieza ese nuevo hombre de la reina del sur, y ese nuevo hombre tiene unas características, o a ese nuevo hombre va a cumplir la profecía, y miremos que sí hay una esperanza, y este código nos dice, el código 20 de la lógica de la lógica: no perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, un brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomalos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os ha traído desolación y ruina. Revestíos con alas de eterno fulgor. Sé osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Mire que nos dice que hay un dorado amanecer, pero ese dorado amanecer se gesta y lo gesta cada uno de nosotros. Que no seamos esas personas que no tomemos esa decisión. Nos llaman a que nos van a ofrecer la corona de la vida. Esa corona de la vida, esa corona de la inmortalidad. Pero para nosotros llegar o acceder o obtener esa corona de la inmortalidad, tenemos que dejar todo aquello que nos ha traído desolación, que nos ha traído ruina. Tenemos que dejar todas esas viejas envolturas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar y no vamos a conseguir esa promesa de la corona de la inmortalidad. Y esa corona es ser el nuevo hombre. Cuando yo soy un nuevo hombre, estoy dejando todo aquello que me hacía morir, todo aquello que mataba este cuerpo físico y que me hacía atrasar en el espíritu. Pero cuando yo dejo esas envolturas, empiezo a hacer ese proceso de cambio, de transformación. Suena repetitivo, pero es que es lo único que hay que hacer, cambiar. No hay otra cosa sino cambiar. Y si hemos hecho las cosas malas por esos errores, por esas adiciones, pues sencillamente las reconocemos y hacemos el proceso de cambio. Es sencillo, solamente que tenemos que tener esa voluntad, tener conocimiento y saber por qué y para qué lo estamos haciendo. Y eso es para obtener esa corona de la inmortalidad, para yo, Angélica, saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, para recobrar mi origen. Aquí dice, llega el tiempo de la transformación, el tiempo del hombre nuevo. No hay más tiempo en esta psicografía, nos está volviendo a recalcar y a determinar. Esto no fue ni para hace 5.000 años atrás, ni para 10.000 años más adelante, no. Es ahora. Es ahora que cada uno de nosotros que nos escucha ahí y que todos los viernes se dedica ese tiempo difundiendo este mensaje.
No hay más tiempo. Es ahora, y es ahora el tiempo de la transformación. Es ahora el tiempo del hombre nuevo. Entonces los invitamos a que empecemos desde hoy, desde mañana, desde que cada uno tome esa decisión, a hacer ese cambio. Ese cambio, porque ese cambio nos lleva ¿a qué? A ese nuevo amanecer, a ese amanecer dorado que cada uno de nosotros gesta en el corazón, que es ese primer remanente que tenemos que gestar dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, hagamos la transformación, y es un proceso sencillo. Hemos llegado por el día de hoy al final de esta charla, y la idea es que se lleven ese mensaje, un mensaje de transformación, de cambio, y que se dediquen y que estemos vigilantes a cada instante para siempre estar combatiendo esos enemigos que no nos permiten seguir avanzando en el espíritu. Y muchas gracias, los esperamos todos los viernes a las 7 p.m. por nuestro canal.